Capítulo 5. La prensa como aparato ideológico del Estado. Durante el siglo XVI, XVII y XVIII, el poder europeo se componía por dos fuerzas, la monarquía inglesa y la religión católica. Estos se caracterizaban por sus actitudes defensivas sobre la estructura social, económica y política del gobierno de ese entonces. Para defender aquel poder europeo se recurrían a cuatro modus operandi, de los cuales podemos mencionar cuatro. El primero, y como número uno, el sistema de concesionismo de los permisos de imprimir, solo a los impresores de absoluta confianza del poder europeo. Número 2. Sistema de licencias individuales, por el que solo se autoriza la publicación de una obra, con el visto bueno de la autoridad estatal y religiosa. Sería el nacimiento de la censura previa. Número 3. Aplicación de leyes punitivas contra los que se apartaban del proteccionismo mental de estos dos sistemas preventivos. Número 4. Creación de sus propios aparatos de difusión de noticias y de mensajes culturales. En este último punto se dio el nacimiento del padre de la prensa oficial, la Gazette de France, creada por Théophraste Renaudot. Estaba sometido al poder europeo desde entonces. En este tiempo también existía una lucha de libertades. Por un lado, el poder europeo, y por el otro, los movimientos en contra de la Iglesia Católica y la monarquía francesa. Algunas de estas manifestaciones o protestas se manifestaron en forma de obras, como por ejemplo la Areopagítica de Milton, considerada como una defensa precursora de la libertad de expresión que tenemos en la actualidad. Hoy en día, tanto en el mundo como en Bolivia, el gobierno de turno utiliza los medios de comunicación a su beneficio, para alabar su imagen personal y defender su ideología política. Algunos de estos ejemplos podrían ser el periódico El Pueblo, Radio Causachuncoca y el canal de televisión Bolivia TV. Capítulo 6. Libertad dentro de un orden. En 1603, Inglaterra era un país subdesarrollado, que en 100 años se volvió una potencia mundial. En este trayecto hubieron revoluciones y manifestaciones en contra de la monarquía inglesa. Los medios de comunicación estaban en manos de la Iglesia Católica en 1640. En esos años se desarrolló la Revolución Inglesa. Esta hunde a la monarquía absoluta y trae la liberación de la prensa. En esta época surgieron algunos periódicos a favor de la monarquía inglesa. Algunos ejemplos que podríamos dar: Les Diurnal, Mercurius y Britannicus. En 1655 aparece London Gazette, imitando el estilo del periódico francés, la Gazette de France. En 1695 se decreta la Listening Act. Esta era una ley para la censura de obras teatrales inglesas. Tiempo después, en 1702, surge la prensa didáctica. ¿Por qué prensa didáctica? Estas se enfocaban en educar y hablar sobre temas científicos, filosóficos, culturales y sociales, temas que en periódicos anteriores no se tocaban. Entre estos, nace el primer diario oficial inglés, con el nombre de Daily Courant, producido por Elizabeth Molet y publicado el 11 de marzo de 1702. A los periódicos didácticos se sumaron los siguientes periódicos. En 1706, The Evening Post; en 1709, The Weekly Review; en 1711, The Spectator.
En 1712 comienzan a aparecer periódicos con un gran cambio. Estos son The Gentleman Journal, The Gentleman Magazine, The Moses Mercury, The Digest, Political Register. Estos se caracterizaban por tener más libertad de expresión en la política, a favor y en contra del gobierno. Estos diarios ingleses crecían exponencialmente, tanto que en 1711 se vendieron 2.250.000 ejemplares, en 1753 se vendieron 7 millones de ejemplares y en 1760, alcanzando su pico máximo, vendieron más de 9 millones de ejemplares en toda Inglaterra. Para concluir, en 1785 nació el Daily Universal Register, uno de los periódicos más emblemáticos de toda Europa, fundado por John Walter I. Y en 1788 cambió de nombre por el cual lo conocemos ahora, con el nombre de The Times. Capítulo 7. Contrarrevolución en la Revolución. La Revolución Francesa, una peripecia histórica sobradamente conocida. Este capítulo trata de insertar el papel de la comunicación social, el cómo la revolución condicionó, manipuló e instrumentalizó la comunicación social. La Revolución Francesa, como en todo cambio histórico, hay un antagonismo de clases. Las palabras, ideas y las imágenes traducían un antagonismo inserto en las relaciones de la realidad. Y en esa conciencia de cambio, la letra impresa jugó un papel muy importante, aunque despreciado por los intelectuales ilustrados, que confiaban más en el esfuerzo concienciador de los enciclopedistas. El odio de los enciclopedistas hacia la prensa genera lo que llamamos aristocracia cultural. La prensa popular era como un instrumento base para informar y concienciar, que a veces requería la contribución de un monitor que leyera y comentara en voz alta, porque se dirigía a un público mayormente analfabeto. La influencia de Saussure en las capas más populares e incultas era indudable, pero no era una lectura directa del autor del contrato social, sino mediante la divulgación banalizada a través de prensa y literatura popular que vendían los feriantes, a lo que hoy llamaríamos literatura de kiosco. La mercancía más divulgada o vendida fue el almanaque informativo cultural y el cancionero. Estos librillos eran instrumentos de propaganda bajo el pretexto de indicar la duración del día y las fases de la luna. En medio de todo esto aparecen los gigantes de la nueva comunicación popular. Hebert, Le Pere Duchesne, que fue radical, o Desmoulins, de Le Vieux Cordelier, que fue moderado, ambos víctimas de la represión que desató en contra de la prensa por parte del poder, y Babeuf, que fue uno de los padres del socialismo utópico, que hizo de su Tribune du Peuple como el primer periódico socialista de la historia. Tiempo después, la prensa francesa bajo Napoleón fue mucho peor que estar bajo el antiguo régimen. Todas las represiones se practicaron en defensa de la revolución frente a la contrarrevolución. Napoleón decía: si se diera rienda suelta a la prensa, yo no permanecería ni 3 meses en el poder, a la vez que creó una oficina solo para controlar los diarios o a los medios de comunicación social. Para evitar todo esto, promulgó el artículo 145 de la Constitución, la represión de las conspiraciones contra la seguridad del Estado, para depurar la prensa legal y perseguir furiosamente a la clandestina, siendo la primera medida de arresto en contra de autores e impresores.